Esto respondería a un fenómeno de totalidad versus fragmentación. En aquella época, en ese contexto, todas las personas se apoyaban desde esta parte de la solidaridad que mencionaba el maestro Ernesto, la moral, estas cuestiones donde se presionaba tanto para cumplir un rol, un papel, mantener el estatus. Y entonces en el presente, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que qué está sucediendo? Bauman hablaba de este concepto de la sociedad líquida, donde poco a poco estamos nosotros perdiendo estos valores. ¿Qué es lo que nos va a mantener? Hacia este punto nos vamos a dirigir en este momento. ¿Cómo es que se va a abordar este fenómeno? Allá en aquel momento, con tanta precariedad, Bunge encontró en este análisis diferentes aspectos. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué más podemos agregar con respecto a esto? A continuación, para continuar en este debate, tenemos la participación del doctor Juan Alfredo. Bueno, voy a unir en esta participación dos textos de mi libro. El primero, El suicidio, elaborado en 1897, con las características que ya hemos venido desarrollando, y un segundo documento que va a generar 15 años después, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. En este segundo texto, de alguna manera replantea ciertos elementos de la sociedad para tratar de explicar el por qué algunos individuos ven esta realidad tan altamente estresante al grado de ya no querer estar en ella. Pero un análisis que hace en este texto tiene que ver con lo que mencionó la maestra Laura. Prácticamente el sentido de lo que sustenta o sostiene la identidad del ser humano en el sentido de los códigos de creencia y su moralidad. Parte del dilema que él 15 años explora para tratar de responder lo que está pasando 15 años atrás con el individuo, se centra en la idea de que nuestras bases morales, o lo que nos sostenía la sociedad de Francia de aquellos años, 15 años después estaba cayendo en una decadencia tan fuerte que incluso tenían que replantear gran parte de sus postulados sociales. Esta misma idea la vimos incluso hoy en el siglo XXI. Es decir, el sustento que teníamos como creencia en 1960, 1970, y que eran nuestras verdades sociales, no son las verdades que tenemos hoy, año 2018. Recordarán todos que cuando éramos niños, por ejemplo, la mayoría, nos habían dicho, por ejemplo, cuando éramos niños, que había ¿cuántos planetas en nuestro sistema solar? 9. Los que son del 2000 para acá, son un poquito más cercanos al 2018, tal vez ya crecieron con la noción de que había 8 porque uno misteriosamente había desaparecido y ¿sabe qué pasó con él? Sí, exactamente, no sabemos qué pasó, pero mucho tiempo nos dijeron, solo es decir, teníamos verdades sólidas que si lo decía la monografía, esa era la verdad, no había más, eran nuestros textos oficiales. Lo mismo ocurría con incluso ir a investigar a museos, ir a investigar a bibliotecas. Hoy en día tú le preguntas a alguno, oye, vamos a ir a la biblioteca, y te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es una biblioteca? Porque nuestras verdades no eran tan abiertas. Nuestras verdades sociales y morales se regían incluso bajo principios familiares que eran ya muy marcados. Incluso en el sentido de lo que él dice en elementos de la vida religiosa, lo marca, dice, la simple idea de Dios con la cual moralmente crecimos era una idea de Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo puede, ¿no? Exactamente. Y así incluso crecimos con esta educación de, cuidadito, Diosito te está viendo, ¿no? Porque era nuestra verdad. De repente la moralidad tomó un camino distinto, es decir, muchas verdades se pusieron ya en duda, que es incluso lo que menciona de Bauman, ¿no? Con sus sociedades líquidas, es decir, muchas verdades tuvieron que tambalearse para generar una moralidad distinta. Por ahí, cerca del año 2000, hubo incluso un debate sobre el aborto,
y tomaron la ciudad, y dijeron, no, al aborto, y que salgan al infierno y los vamos a matar. Año 2018, los mínimos son los que protestan por el aborto. Lo mismo ocurre con los matrimonios del mismo género, en sí. En aquellos años hubo un conflicto tremendo y no, ¿cómo se van a casar? Eso es pecado, no hay que hacerlo. Y hoy en día ya incluso tienen derechos que amparan su condición social. Porque nuestra moralidad tuvo que cambiar. Él en estas dos obras, y estamos hablando prácticamente de 1912, cuando está terminando los elementos de la vida religiosa, está considerando que parte del suicidio radica a los cambios tan abruptos que llega a haber en una sociedad y que no alcanzamos a asumirlos como sociedad, porque son tan vertiginosos que no alcanzamos a estructurarlos socialmente. Ahora imagínate, en aquellos años, en esta última etapa del modernismo, los cambios eran más lentos. Hoy vivimos cambios todavía más fuertes, más rápidos. Nuestras verdades duran lo mismo que el iPhone 10 al iPhone 11 meses. O sea, nuestras verdades se rompen ya muy rápido porque el conocimiento está avanzando demasiado rápido. Y eso a veces no le alcanza a distinguir precisamente parte de la sociedad. Porque es tanta información la que llega a esta nueva realidad que cuando uno está mencionando en 1912 la condición de aquellos que desde atrás están luchando por una sociedad más justa, no alcanzan a asimilar que varios conceptos de esta sociedad pasada ya cambiaron. Y eso nos pasa hoy en día. Queremos todavía, y lo decía bien el doctor José Manuel, es decir, hay ciertas cosas de la sociedad del México de 1960 que nos siguen ofendiendo en el México del 2018. Porque moralmente todavía nos ha costado dar esa transición. Ahora, en un dilema moral, bien lo dicen los sabios, tampoco todo está permitido. Y efectivamente, hay cambios sociales tan abrumadores que no es correcto que los estemos llevando a cabo porque no estamos preparados para llevarlos. No voy a entrar en esos detalles porque tendremos un debate. Pero sí hay cuestiones sociales que son mucho más avanzadas a lo que estamos preparados para vivir como sociedad. Y eso está generando, por lo menos en el debate que él está generando desde 1897, en su segundo análisis con 1912, lo que está generando que también el individuo sienta que esta sociedad es demasiado abrumadora, es demasiado cambiante, es un peso muy fuerte. Cuando nosotros crecimos con un sistema de educación, el mensaje era, ándale, lo más que te puedo dar es educación, échale ganas y estudia tu primaria, tu secundaria, así adelante. Ese es el mensaje de los años 80, 70, 90. Estudia. En la educación es un progreso. Las sociedades modernas de ese tiempo ven en la educación incluso a veces algo innecesario. ¿De qué me sirve estar estudiando si al final voy a tener una vida que no me permite trascender más allá? Claro, este es el mensaje para sociedades modernas, pero que él lo está analizando desde aquellos años con la intención de saber cómo el individuo se desenvuelve y qué es bajo el concepto de la anomia, lo que le está pesando a desenvolverse en ello activamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, queriendo anclar lo siguiente con lo que dijo el doctor Polo, retomando algunas nociones de su último libro, el señor Durkheim, de las formas elementales de la vida religiosa, hay ciertos cambios. A comparación de lo que creía Durkheim al principio, de querer, por ejemplo, evidenciar el que comete un acto delictivo, para por medio de la razón que comprende el otro que está mal hecho, digámoslo así, esto se va a perder poco a poco en Durkheim, y se va a acercar a lo que en psicología pues conocemos casi con el término del superior, es una nada. Lo que pasa es, yo creo que ya no debemos de tener fe en la razón como la tenía Durkheim. Creo que es más fácil instalar en el estado anómico, insisto, en que estamos, resucitar a la Virgen María si es que no se ha muerto, o a San Juditas, instalarlo en las conciencias, que por medio de la razón comprender, o mediante la evidencia, que el otro comprenda, como tenía fe Durkheim, que su acto es malo en tanto que va en contra de lo social.
no me parece que por medio de la razón podamos en la actualidad hacer algunas reformas. Tendríamos que recurrir, yo creo que a métodos más violentos, aunque nos asustamos y hacen referencias de cortar manos. Podríamos decir, algunos en dado caso, decapitarlos, pero tampoco se podría en nuestro Estado de Derecho, porque decapitaríamos a inocentes. Esto ha sido la misma postura. Aquí no hay un Estado de Derecho, no implica el reflejo de lo social. Hay esto de evidenciar, repito, que Durkheim ponía su fe en la razón. Durkheim siempre quiso que la norma o la moralidad social que estaba fundada en representaciones religiosas fueran desplazadas por lo racional. Él comprende por moralidad tres cuestiones. La primera es disciplina, que es respecto de las pautas de comportamiento que deben ser, impuestas por lo social. Es un punto de la moralidad. El otro punto sería el sometimiento al interés grupal por encima de mí. Esa exterioridad tendría yo que respetarla. Y el tercero es el convencimiento de la norma mediante la razón, luego al mismo punto. Ahora, retomando los tres puntos, pues veamos nuestras vidas y digamos, primeramente, si somos disciplinados, si respetamos a nuestras autoridades en dado caso, o por último, si se nos va a convencer mediante razonamientos de sabor clásico sobre la bondad de tal o cual norma. No me parece que estemos en una posición para que se generen cambios tomando esa visión de Durkheim. Me parece que deberíamos, o la sociedad como exterior o como cosa, debería volver a métodos coercitivos que Durkheim relaciona con sociedades primitivas. Así considero un tanto que de primitivos estamos, por mucho que nuestra solidaridad corresponda a lo orgánico y no a lo mecánico. Durkheim refiere la coerción, va cambiando desde la división del trabajo hasta las formas elementales de la vida religiosa. Primero va a comprender la coerción en sociedades primitivas como una venganza a lo bruto, pasional, que después en derecho se va a establecer la vindicta pública, donde el Estado se apodera del derecho de ejercer únicamente la violencia, y se va a empezar a hablar en sociedades de solidaridad orgánica del derecho represivo y del derecho restitutivo. Posteriormente, y en las últimas, si vamos desde la venganza pasional, que refiere Durkheim, hasta el derecho restitutivo, va a acabar diciendo en las formas elementales de la vida religiosa que hay un modo no exterior precisamente, ya como que le ha cabido un tanto al individual, de ejercer control. Si no vamos a andar cortando cabezas a los incestuosos, digámoslo así, al menos hay que instalar en la conciencia lo social, lo que llamamos internalización, o en los ámbitos psicológicos conocemos más por introyección. Durkheim va a proponer eso ya en su pensamiento, digamos, más maduro, y bueno, habría que ver los modos mediante los cuales poder instalar un control y no vivir tanto como animales. Si quieren hacer las analogías, me parece que sí caben ya en el caso de este libro, el último de Durkheim, con el superior freudiano, y verlo un tanto más dialéctico, no tan exagerado la visión sociológica. Me parecería que sí tendría cabidas. Y volvería a lo mismo. Hay otro cambio que hace de Durkheim. Su maestro fue Fussel de Coulanges, un romanista, muy conocido su libro La ciudad antigua. Durkheim no creía en él, lo va a criticar como critica Comte y a Spencer, que la sociedad o las leyes devinieran de lo religioso. Ya no va a sostener eso Durkheim en el último de sus libros. Ya no va a ser posible eso. Retomando ese punto, aunque Durkheim no está de acuerdo con lo que voy a decir, creo que sería más fácil olvidar esas cuestiones académicas que creo que se van a quedar en la academia, de progreso y razón y de comprensiones éticas, e instalar mediante ciertos sectores la coerción, pero coerción no para afinar una cultura crítica, sino para dominar las conciencias, no en el sentido crítico. Me parece que debemos utilizar cuestiones más brutas contra las que estuviera Durkheim por la fe que tiene el Señor en la razón.
El problema dentro de nuestras representaciones sociales es también esta cosa de la libertad. La libertad de Durkheim no es una libertad a la Nietzsche o a la Marqués de Sade. La libertad de Durkheim, desde el punto de vista racional, es aceptar la norma porque racionalmente está demostrando ser benéfica para lo social. Eso es la libertad. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto, mediante la razón discursiva, a someterse al grupo? Me parece que nos sometemos más a cuestiones que no comprendemos o a representaciones religiosas que ni siquiera hemos investigado. Yo concluiría que habría que utilizar métodos más pobres, menos intelectuales para dominar a grupos o imponer un cierto orden dentro del colectivo, no ya fe en la razón, como diría un doctor de los aquí presentes en una ocasión. Los que están de alguna manera comprometidos con la intelectualidad nada más están siendo reducidos a un onanismo intelectual. De ahí pues no pasará de ciertas conferencias o palabrerías, pero en la vida cotidiana no nos dirigimos de manera racional, en el sentido clásico. Todos somos racionales a nivel antropológico, por decirlo así. Con eso concluiría. Creo que sí, hay cosas que nos invitan a repensar y a replantear a Durkheim desde nuestra posición contemporánea. Estamos conscientes que ya los límites geográficos ya no sirven para clasificar o determinar a los grupos. Compartimos geografías, multiplicidad de sujetos. En un espacio convergen muchas subjetividades. Por lo tanto, esta identidad de grupo es un problema metodológico, ¿no? Un comentario que hace Marx, por ejemplo, dice que tal grupo étnico no se suicida, dice Marx. No recuerdo ahorita dice, ese grupo no se suicida. Pero hacer esas afirmaciones ahora es difícil hacerlas, puesto que estamos en espacios que compartimos multiplicidad de ideas, de subjetividades, de identidades, y por tanto estudiar grupos ya no se limita a estudiar su geografía o su espacio. Esos espacios están distribuidos de una manera desordenada y arbitraria. Por lo tanto, para estudiar a los grupos, entonces se empieza a pensar en lugares donde convergen esos grupos, ¿no? Por ejemplo, los grupos cuya identidad tienen como identidad la música, las mangas, la moda, convergen en lugares, se reúnen, pero ya no están circunscritos a una cuestión geográfica. Este tipo de problemas es lo que hace difícil un estudio estadístico. Por lo tanto, las cuestiones cualitativas se vuelven más importantes. ¿Cómo se manifiestan estas subjetividades en términos más desordenados? Las instituciones han estado cambiando. Por ejemplo, sabemos que la escuela ha dejado de ser el lugar privilegiado del saber, que quizás un alumno sabe más que el maestro que le enseña, pues porque tiene más accesibilidad a la información. A lo mejor no tiene un criterio para reflexionar, seleccionar y juzgar esa información, pero la información ahí está. La sensación actual es que la escuela también ha fracasado en términos de la promesa de una mejor vida a través de la educación. Ya no es tan seguro eso. Entonces, eso también es un planteamiento contemporáneo que nos hace repensar. Hay que repensar a las instituciones, repensar nuestra vida social. Por lo tanto, repensar aspectos como el suicidio nos lleva a buscar formas de estudiarlo, formas que no tenemos ahora. Es a lo que voy. Creo que es eso, esa es la cuestión. Formas que no tenemos ahora, porque hay directrices. Sabemos que los medios de comunicación empujan a una información que desrealiza la muerte. Sabemos que hay ciertas culturas que son oscuras y que a veces los jóvenes se involucran en ellas
y que a veces viven en familias que no los toman mucho en cuenta, los abandonan o los dejan a su suerte, pero las instituciones han estado modificándose. Por lo tanto, sí, hay que repensar esa situación desde un modo que no implique necesariamente regresar a estructuras tradicionales, porque quizás eso ya no es posible. Regresar a una familia nuclear, papá, mamá, hijos, casa de Infonavit, trabajo estable, sindicato, vacaciones, aguinaldo, quizás eso cada vez en las familias se va desdibujando cada vez más. Y entonces esa estructura que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las sociologías que iniciaron ahí pensaron que la sociedad debía caminar hacia esas estructuras, debería caminar hacia ese modo de vida social, un modo de vida social con derechos, con prestaciones, con estructura, con horarios fijos. Y ahora se habla, por ejemplo, de trabajadores polivalentes que hacen de todo y son especialistas en muchas cosas. Entonces, eso es una situación contemporánea que nos debe llevar a pensar metodológicamente cómo poder estudiar este fenómeno, que aún, vuelvo a decirlo, ¿no? Porque la promesa también es, la promesa que hizo la sociología, el psicoanálisis, la teoría de género, pues más bienestar, más salud, replantear esas cuestiones, que bueno, eso nos mete en un problema metodológico. No podemos replantear la misma metodología de Durkheim porque él estaba pensando en otros objetos, en otros sujetos, en otros contextos. Tenemos que pensarlo como una cuestión histórica. Sí, el esfuerzo de Durkheim fue replantear algo como un hecho social, una reflexión teórica, una problemática, pero eso no se ha replicado. Es decir, leemos artículos, informes de investigaciones que no tienen largo alcance, que no tienen un impacto a largo alcance. Leemos de comunidades, de casos, de situaciones particulares y entonces nos dan una idea, pero entonces empezamos a pensar y a plantear la problemática del suicidio en términos teóricos. La hipótesis represiva, la hipótesis posmoderna, la hipótesis de la muerte de Dios, la hipótesis de esto, y desde ahí hablamos algo del suicidio. Creo que es necesario, sí, algo que nos acerque más a la cuestión empírica, no necesariamente vista desde lo médico, desde lo psiquiátrico, como un hecho social. Eso creo que es el aporte de Durkheim, la invitación a seguir pensándolo como un hecho social, pero ya no como él, ¿no? Desde esas condiciones en las que estamos ahora. Sí, gracias. Y una continuación del doctor Martínez va a hacer una exposición. Voy a iniciar haciendo un replanteamiento donde voy a invadir otro campo para hacer una comparación, una mirada distinta, pero a la vez simultánea de la sociología de Durkheim. Y lo primero que quiero pedirles nuevamente es que se pongan de pie. Durkheim nos plantea algo parecido a esto, y ya les había dicho, vamos a ver las interacciones a la sociedad desde los hechos sociales. Esta es la mirada. Hace unos momentos yo les pedí que voltearan hacia el lado izquierdo y luego hacia atrás. Pero ahora quiero pedirles que lo hagamos, que demos 3 vueltas y en la 4ª vuelta me detenga y centre mi mirada en algo que me haya llamado la atención, que puede ser el mismo espacio o puede ser la pantalla, puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, den 3 vueltas y en la 4ª se detiene hacia algo que les llame la atención a partir de este momento. Observen cómo no todos quedaron orientados hacia un punto. Es decir, es importante la cuestión de lo que marca la sociedad,
Sin embargo, hay una particularidad, una parte individual que determina qué es lo que me llama la atención. Si estuviéramos hablando desde la gestal, diríamos, hay una figura y todo lo demás pasó al fondo. En esta visión es importante, considerando las reglas sociológicas que nos plantea Durkheim, las reglas del método sociológico, empezar definiendo qué entendemos por suicidio, como ustedes lo hicieron a partir del punto donde ubicaron su foco o la atención que centraron. Así que quiero pedirles que regresen, se sienten, y aunque alguien me puede decir que lo que hice sigue siendo sociológico y que a esto Durkheim llamó terreno, sin embargo, lo quiero ver desde la otra mirada. Y podemos decir entonces que, empezando por las reglas del método sociológico, el primer punto es definir el objeto de estudio. Y decimos que lo que vamos a hacer es estudiar suicidio, y lo defino como un acontecimiento transpersonal. Y digo que lo transpersonal está inmerso en tres acontecimientos: los transgeneracionales, que tienen que ver con mis antepasados; lo intergeneracional, que coincide con Durkheim con respecto a la sociedad; y al mismo tiempo lo intrageneracional, que tiene que ver con cada una de nuestras experiencias. Evidentemente, Durkheim nos hace un planteamiento que cambia, porque todo está viendo hacia algo determinado como hecho social. Pero decimos también que esto produce dolor y es displacentero. Me duele, pero y al mismo tiempo evita que pueda disfrutar lo que está en mi medio. Y que esta experiencia puede ser de una o más personas, y al mismo tiempo que el suicidio, en comparación a lo planteado por otras propuestas, no es la ida o la búsqueda de la muerte, sino una alternativa para solucionar aquellos problemas que estoy experimentando y que no les encuentro salida. En ese sentido, podemos plantear entonces que defino suicidio desde esta mirada, una mirada psicosocial. Una mirada psicosocial que se aterriza en una de las corrientes psicoterapéuticas determinado como transpersonal. Recordando que hoy en día, al menos a grosso modo, existen 4 posturas psicológicas, pero todas ellas, al final de cuentas, psicosociales: el análisis, el conductismo, el humanismo y la última de las fuerzas, lo transpersonal. En ese sentido, digo que el suicidio tenemos que revisarlo, así como hizo Durkheim, sin considerar premisas previas. Vamos a ver qué es lo que encontramos por su origen, ya yendo más en lo específico, y podemos decir que el suicidio, de esta manera, lo podemos observar desde la psicopatología, cosa que parecería contraria a Durkheim, porque se hace una distinción donde locura es diferente a suicidio, suicidio es diferente a locura. Tenemos el aspecto sociológico y el aspecto psicológico, y decimos, en la psicopatología hay una obligación para ir al acto suicida, no hay más alternativa. En la sociedad tengo que cumplir con mis mandatos sociales, que me adaptan, que me incluyen o que me excluyen. Ya magistralmente los doctores se han encargado de expresarnos esta visión que tiene que ver con la visión de Durkheim con respecto a que es parte de la sociedad y estoy regulada por la misma. Y por el otro lado, la psicológica, que en todo caso se diferencia de la visión tradicional, donde se cree que hay una fascinación por la muerte y que eso lleva al suicidio. La fascinación por la muerte no necesariamente lleva al suicidio y mucho menos al acto suicida. Esta es una malversación de las ideas freudianas, donde se cree que busco la muerte. Todo ser vivo busca la muerte, de manera directa o indirecta. Solo se puede dejar de pensar en la muerte cuando se está muerto. Curioso. Tan sencillo. Entonces el suicidio, desde el punto de vista psicológico, es una solución.
En base a esto, y evitando los criterios personales y las falsas ideas de las que nos comenta Durkheim, hablemos de la experiencia clínica. Y todo va a ser filtrado a través de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la experiencia que poseemos en el grupo, que por mucho ha rebasado a la mayoría de las instituciones, donde dejamos de pensar en lo clásico, en las ideas suicidas, en el pensamiento suicida. Y vuelvo a decir, aquel que no tenga ideas o pensamientos suicidas no vive, no está vivo. Y eso no implica que voy a llegar al acto suicida, solo implica que estoy haciendo una comparación y que en algunos momentos mis estados adaptativos no son tan eficientes como quisiera que lo fueran siempre, pero de eso se trata la experiencia de la vida. Eso me hace ser persona. Y en ese sentido, entonces, planteemos lo psicopatológico, para lo cual estamos hechos. No te duermas, estoy gritando porque no te duermas, tú te duermes. Decía el filósofo de la vida, Juan Gabriel. Entonces dice, claro, Durkheim tenía razón, la locura no es igual a suicidio, aunque regularmente en las áreas académicas crecemos con esa falsedad que muchas veces, o en varias ocasiones han comentado los doctores, dar por hecho algo que no es cierto, y decimos que se suicidó porque estaba depresivo, o se suicidó porque era bipolar, o se suicidó porque era esquizofrénico, límite de la personalidad, o simplemente se suicidó porque era un adicto. Y entonces tenemos que decir, no podemos hablar de suicidio a bote pronto, tenemos que analizar cada uno de los casos. Y en ese sentido decimos que hay una evolución. Las enfermedades mentales, su estudio de finales del siglo XIX, principios del XX, nada tiene que ver con el estudio que tenemos hoy en día. En los últimos 30 años, los desarrollos de las enfermedades mentales y su estudio es brutal. Tanto que los mismos psiquiatras dejaron de psicopatologizar todas las conductas no adaptativas. Por lo menos la mayoría, la vieja escuela siempre seguirá pensando que son enfermos mentales, y no es por nada, pero por su comportamiento de ustedes, varios de ustedes serían enfermos mentales. Entonces, de la vieja escuela. Evidentemente yo los veo sanos. Entonces, aquí sabemos que en la experiencia hay psicopatologías que influyen más en las conductas o los actos suicidas. Y en ese sentido sabemos que lo más estudiado está en referencia a la depresión, la bipolaridad, el consumo de sustancias y la esquizofrenia, principalmente, lo cual no excluye otras manifestaciones psicopatológicas. Pero aquí hay que dejar claro algo, volviendo al punto 1, locura no es igual a suicidio, a pesar de que nos empecinemos a estar diciendo por depresivo se suicidó, a legua se veía que andaba mal. Les quisiera en algún momento presentar muchos de los casos que hemos atendido en el IPO y que hay todo un acervo de la conducta del suicida en el consultorio, y se darán cuenta que no hay manifestaciones tan observables como la mayoría piensa. Esto no es tan así en la realidad clínica. Y entonces decimos, la psicología puede ser estudiada desde su origen, desarrollo e intensidad. Y para que hablemos de suicidio dentro de una psicopatología, el paciente debe de estar en un proceso donde se ha estabilizado. ¿Qué es lo que pasa con la esquizofrenia? El paciente se estabiliza y después se suicida. ¿Y por qué se suicida? Porque no quiere volver a vivir las ausencias y los malestares que se presentan cuando regresa. Porque si sucede cuando está alterado en un estado psicótico, no podemos hablar de suicidio, podemos hablar de un accidente o una situación no derivada de la conciencia, pero no suicidio. Igual sucede con el alcohólico o el adicto a sustancias, donde una vez que se desintoxica, los sentimientos de culpa que le produce el tiempo y lo que hizo durante el tiempo de intoxicación, la culpa lo precipita hacia el suicidio. De igual manera, con estos cambios tan bruscos que se suscitan en la bipolaridad,
Entonces, si hablamos de psicopatología con referencia al suicidio, psicopatología no es igual a suicidio. Sin embargo, si el origen es una psicopatología y el paciente se encuentra estable en proceso o desintoxicado y se produce un atentado hacia sí mismo, entonces tenemos que considerarlo como suicidio. Bajo otra condición, respetemos la premisa del Duque. Y modernizándola, suicidio no es igual a psicopatología, o mejor dicho, suicidio no es igual a enfermedades mentales. Y esto es clave para hacer un estudio serio desde el punto de vista psicosocial, transpersonal, de un paciente, una persona que se presenta a consulta porque ha habido un acto suicida. En el segundo punto, el aspecto sociológico. Dice y comentamos que los estudios de Durkheim explican el suicidio dentro de las sociedades de su época. Él necesita sociedades estables para hacer los comparativos. Las sociedades evolucionan constantemente en periodos de tiempo, que cada vez estos periodos se han ido acortando. Para nosotros, o para algunos de nosotros, a esto le llamamos generaciones. Y las generaciones, la duración de las mismas, cada vez es menor. El dinamismo de la sociedad está a través de la cultura, y esta es una manifestación de la tradición, es evolutiva. Las sociedades son sistemas vivos, orgánicamente vivos, y esto hace que las sociedades continúen su curso de evolución. Y la misma sociedad se va a encargar, y podemos agarrar de alguna manera el precepto durkheimiano de las fuerzas morales, o la moral como la fuerza que precipita el suicidio, pero también podemos verlo desde la visión transpersonal, que es mucho más clara, que nos habla de los mandatos, de las obligaciones sociales que tenemos todos, y que mucho tienen que ver desde antes de nacer, están dadas antes de que la persona o el conjunto de personas hayan llegado, porque son establecidas por las interacciones de lo válido y de lo no válido. Los mandatos sociales nos determinan nuestro comportamiento y regulación en la sociedad. No es tan importante lo que hace uno, sino la forma en que el mandato social obliga a todos. Y lo podemos ver, si lo queremos comparar, como lo hace el maestro Ernesto, a esta sociedad de ahora. ¿Cuántas cosas prohibidas en otro tiempo dejaron de estarlo y se convirtieron en válidas? Hoy nosotros estamos en un proceso de discusión que culminará por ahí el 1 de julio con respecto a lo válido, no válido. Y podemos entonces quedar en claro que prometer no empobrece, como decía mi abuela hace 80 años. Pero todos seguimos estando inmersos en esta situación. Y finalmente, que los mandatos sociales o la fuerza moral fortalecen, disminuyen o aniquilan las interacciones sociales, a lo que Durkheim determinó integración o regulación. Es perteneces o no, y si perteneces, ¿cómo perteneces? Y entonces, Durkheim lo podemos tomar como un referente que nos habla y nos guía en ese sentido, porque es un estudio que puede darnos claridad para entender la sociología y lo que se determina. Ahora, antes de pasar a los aspectos psicológicos, quisiera que viéramos esto. Primero, desde lo particular, desde lo individual, casi siempre existe un acontecimiento que lo detona, pero este acontecimiento que lo detona se va a presentar bajo dos condiciones. A veces una vida llena de frustraciones, el vaso está lleno, llega la última gota y se derrama, o hay un acontecimiento tan fuerte que hace que la persona no tenga recursos, y esos recursos provocan que
que se precipite directamente al suicidio. En ambos hay un proceso. La duración del proceso va a variar y va a cambiar de un espacio hacia el otro. Entonces, en ese sentido es importante que planteemos cómo funciona esto. Así que les quiero pedir a 6 personas que vengan para acá. Vente para acá, vente. 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 No se preocupen, la sociedad siempre se expresa de distintas maneras. La sociedad manda. Cada uno de ustedes va a ir a la zona donde se encontraban sentados y a sus compañeros que están a un costado les van a pedir que los apoyen colocándoles las bolsas, los portafolios, las maletas que traigan y las van a cargar. Así que vayan a sus lugares y vayan por esas bolsas. En esas bolsas vamos a encontrar lo que nosotros determinamos y conocemos como personalidad. Cárguenlas. Nos convertimos en personas. Esa forma de convertirnos en personas nos da la personalidad de esta visión. Cada uno de nosotros cargamos 3 tipos de acontecimientos. Aquí lo que tenemos representado a grosso modo son los 3 tipos de acontecimientos transpersonales. Y tenemos los acontecimientos transgeneracionales, lo que tiene que ver con nuestro pasado. Miren, hay algo que se hace una vez que se trabaja con un paciente que acude por acto suicida no consumado, evidentemente. Y es revisar método y condiciones. O sea, ¿qué método usó? ¿Dónde lo usó? Las condiciones donde se generó en primera instancia y la segunda revisión es sobre la familia y se solicita que la familia acuda, principalmente los padres. Algo que fuimos encontrando es que en la mayoría de los intentos suicidas hay intentos suicidas previos de familiares directos, pero no tendría nada de raro porque son parte del mismo esquema. Diría Luz, seguimos hablando del territorio. Pero pasa algo en nuestra sociedad y en la sociedad actual y las otras sociedades que tendemos a ocultar aquello que pone en peligro la estabilidad de la familia, la estabilidad del sistema. Y esto que ocultamos, el transpersonal lo llamamos secretos. Entonces, ¿qué pasa con los secretos? Que una vez que se presenta, los enterramos. La siguiente generación los oculta o los encripta por lealtad familiar, es decir, de eso no se va a hablar. Y la tercera generación los va a manifestar, pero no sabe qué sucedió, solo los manifiesta. En ese sentido, regularmente la mayoría de las familias que hemos atendido por intentos suicidas y también por suicidios consumados, donde atendemos a la familia, el antecedente está con varios suicidas, o varios intentos suicidas, o varios suicidios, pero de los cuales no se habla, para lo cual se pide que se haga una investigación sobre la familia. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos que revisar la sociedad, el medio de interacción social donde se lleva a cabo
donde convive la persona que tuvo el intento o los familiares de un suicidio consumado. Y finalmente, por un mecanismo psicológico, hablaríamos de las autopsias psicológicas. ¿Qué está pasando en su vida si se consumó? ¿O qué está pasando en su vida si el intento fracasó? Así que ustedes están llevando esos acontecimientos. Váyanse a dar una vueltecita por allá y regresen. No tiene que hacer nada. Vayan a darse la vueltecita. Porque ¿qué sucede? Que la mayoría de nosotros, este es el comportamiento que tenemos dentro de la sociedad. Cargamos cosas, aunque esas cosas no las podamos observar. Y como no las podemos observar, esa es la salida fácil. Hubo quienes tuvieron que salir porque se habían precipitado, ya no eran parte de la sociedad, pero se arrepienten. Y así sucede. Ahora sí, venimos para acá y entonces encontramos que la mayoría, ya detente ahí, hacia allá, todo esto lo tienen todos, lo tenemos todos. Es la parte de nuestra personalidad, es la forma en que concibimos el mundo y lo cargamos hacia allá. No te preocupes, te vas a ir antes. Hay un acontecimiento. Ese acontecimiento, de una manera o de otra, todos lo vivimos. Sin embargo, eso no implica que todos vamos a ir a una conquista. Posteriormente, ese acontecimiento nos va a producir una carga emotiva. En caso de alguna de ellas, ya me cansé. Su cuerpo está resintiendo la carga de los acontecimientos que en su vida ha llevado, sumado al acontecimiento detonante. Entonces, el acontecimiento detonante nos lleva a una carga emotiva. Pero no todos los que vivimos cargas emotivas, que regularmente son dolorosas o displacenteras, vamos a llegar, no te muevas, quédate ahí. Aquí. No significa que todos van a llegar a su vida por algún motivo que tiene que ver con las redes de apoyo. Si la carga emotiva no es simbolizada a través del cuerpo, verbalizada o llevada a cabo por conductas que incluso pueden traer consigo las redes de apoyo, entonces la persona, después de la carga emotiva, puede no pasar hasta acá. Tuvo la posibilidad de simbolizar. Nosotros lo hacemos en muchas ocasiones de nuestra vida. Tenemos un problema, estamos ocupados o preocupados, lo sentimos, pero nuestra forma de adaptarnos y simbolizarnos es eficiente, y entonces ya no tenemos que ir hacia con Dios, hija mía. Pensemos que ella siguió el mismo proceso. Un problema. ¿Eres casado? Gracias a Dios, no. ¿Tienes pareja? No tienes pareja. Ese es el problema. Se genera la carga emotiva. Hay de momento una imposibilidad para simbolizar, pero esta simbolización posteriormente se vuelve eficiente. Dice, no puedo con esto por mí mismo, necesito terapia. Va conmigo a consulta. Le digo, híncate, arrepiéntete y vete. Y ya, acabó la ropa, en ese momento se ilumina. Entre para acá, tenemos lo mismo, pero se dan cuenta, hemos pasado y nadie se ha acercado al proceso de acto suicida. Tenemos un problema. ¿Eres casado? Sí. ¿Te han llevado al baile? No lo platiquemos. Entonces vamos por otro conflicto. ¿Trabajas? Sí, trabajo. Ok, vamos a pensar que te corren y no te liquidan. Es el malestar. La sociedad es la sociedad. Presenta una pobreza en la simbolización
esa pobreza en la simbolización nos lleva a vivir una escala más, la cual nosotros llamamos insoportabilidad del sufrimiento. Le duele. Y al doler esto se incrementa porque no tiene salida. Pero por algún motivo, que puede ser una red, que puede ser social, una red de apoyo basada en tus creencias, en tu religiosidad, dices no. Y entonces tampoco van a suicida. Y también trae los ahí está. Sigue el mismo proceso. Llega la insoportabilidad por algún motivo de las redes sociales, de la red de apoyo, incluyendo toda su capacidad para salir adelante, para seguir creciendo, deciden no continuar. No es una decisión consciente, esto se da a nivel inconsciente. Listo. Sí, ya, no te has dado cuenta, pero viva no estás. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siguiente caso de Ana, la maestra del suicidio, acontecimiento, la cacharon cuando le recriminaron y le dijeron Cusca. Y dice, ¿cómo voy a hacer Cusca? Y yo, no puedes. Es una característica de la imposibilidad de simbolizar. El paciente no lo puede expresar como hacer en palabras. Y entonces la Biblia, hay un nudo que se forma. El dolor se acrecenta, va hacia el acto suicida, pero su método es ineficiente. Se tomó 15 hasta hacerse el